Entonces, bueno, ahí está parte de la embriología del árbol también. Eso, basta, ¿cierto? Vamos recordando los órganos sexuales masculinos. En cuanto a la anatomía básica, vamos a ver los órganos que conforman, ¿no es cierto?, el sistema reproductor masculino, los testículos, ¿sí?, el epidídimo, contenidos dentro de la bolsa escrotal que está aquí, los conductos deferentes, las vesículas seminales, el conducto eyaculador, la glándula prostática, aquí faltan las glándulas bururetrales que están aquí en el diafragma urogenital, y el órgano copulador, que es el pene, ¿sí? Y también parte de la estructura que recorre el conducto deferente, vamos a encontrar aquí el cordón espermático, ¿no?, en este periodo. En un inicio, tanto el sistema, por eso se llama sistema urogenital, porque tanto el sistema urinario, ¿sí?, tanto el sistema urinario como el sistema genital entran o tienen relación con la cresta mesodérmica común a través del mesodermo. Este es el mesodermo intermedio. En un principio van a entrar en común con la cloaca. ¿Se acuerdan de la cloaca que se formaba? Esta es la parte craneal y esta es la parte caudal. ¿Sí? El sistema colector. Parte, sí, también del sistema colector. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Miren, aquí solamente des en cuenta el embrión. Este embrión, ¿qué se comunica aquí? Miren, sale, esta es la parte de que se comunica con el cordón umbilical. Entonces, por aquí entran los nutrientes, ¿sí? Miren, aquí está el hígado, parte del intestino posterior, aquí está por aquí sale, ¿qué saldrá de aquí? Líquidos, que drena el embrión para que se depure. ¿Qué será esto? ¿Por dónde sale el líquido? ¿Por dónde sale el líquido de nuestro cuerpo? Porque el sistema se drena líquido. Urinario. Eso, el sistema urinario. Miren, aquí está la cloaca y de aquí entonces este es el uraco, la lantoides y el uraco que se comunicará con la vejiga, ¿sí?, el reservorio. Y la parte de después, la cloaca, esta se divide y va a formar la parte final del intestino. ¿Cuál es la parte final? Por donde salen los desechos. Hola. El colon, la ampolla rectal, el recto, y el esfínter anal, por donde salen ya los desechos al exterior. ¿Ya? Entonces, miren, en cuanto al sistema genital como tal, sabemos que el sexo del embrión es regido genéticamente ¿desde cuándo? Como dice ahí, desde la Fecundación. desde la fecundación. ¿Qué es la fecundación? ¿Cuándo es la fecundación? Cuando se une el gameta masculino con el femenino. Es el momento en que se unieron, ¿no es cierto?, estas dos células haploides, masculina y femenina, forman una sola célula diploide que ya forma un nuevo embrión, ¿sí?, una nueva célula diploide que ya contiene el 50% del material genético del padre y el 50% de la madre, ¿sí? Pero las características morfológicas, tanto masculinas como femeninas, solo se dan a partir de la 7ª semana de gestación. Entonces, mientras tanto, ¿qué quiere decir? Que hasta las finales de la 6ª semana, el embrión tiene su sexo indiferenciado, es decir, que no se sabe si es varón o si es mujer. Por eso, ustedes han escuchado cuando les hacen un ultrasonido a las mamitas que están embarazadas, a las mujeres que están embarazadas, ¿no? Ya mamita cuando ya ha nacido el bebé y ahí ya cambia. Las mujeres que están embarazadas, ¿a partir de qué semana dicen que les pueden ver el sexo del embrión? ¿Han escuchado algo de eso? ¿No es de la octava? Desde la 8ª semana podría verse ya, pero ya con un equipo extremadamente sofisticado. Entonces, porque miren, vean, dice, si a partir de la 7ª semana, entonces entre la 7ª y 8ª semana, se va ya viendo las estructuras del desarrollo, si va a tener genitales femeninos o masculinos, ¿ya? Entonces,
¿A qué se debe esta diferenciación sexual? Miren, esta diferenciación o la clave para este dimorfismo sexual lo da este cromosoma que contiene el cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, el cromosoma Y en su brazo corto tiene un gen que se le denomina el gen SRY, que este es el que va a contener un material proteico que va a ayudar a que se determine y que se desarrollen las gónadas masculinas. En este caso, la gónada masculina son los testículos. ¿Sí? Entonces, este proceso, esta presencia de este gen, se desarrollará en la gónada masculina. Y si se desarrolla el testículo, ¿qué saben ustedes que se produce en el testículo? ¿O qué forma? ¿O qué hace el testículo? Testosterona. Testosterona. Ya, bueno. ¿Y qué es la testosterona? Una hormona. Perdón, ¿qué dijiste, mija? Repítalo nomás, ¿no? Es que no se escuchó bien. Se escuchó borroso. Una hormona, Doc. Eso. La testosterona es la principal hormona masculina. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta? Va a dar todas a ayudar a que se desarrollen los genitales, tanto los caracteres primarios y secundarios en el varón. ¿Sí? Aunque las mujeres también tienen más testosterona, pero en una cantidad ínfima en relación a lo que tiene el varón. ¿Sí? Entonces, esta clave para el dimorfismo es el cromosoma Y con el gen SRY para que se puedan desarrollar adecuadamente los testículos. ¿Sí? La ausencia de este, obviamente, va a establecer el desarrollo en sentido femenino. Entonces, miren, aquí tenemos al gen SRY, perdón, al cromosoma Y en el brazo corto de este tenemos el gen SRY, que este va a ayudar, obviamente, a la formación testicular a través del SOX9. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la primera manifestación de las gónadas en el embrión? Perdón. La primera manifestación, como ustedes ven, es como un par de crestas longitudinales que se les denomina los pliegues o crestas gonadales o genitales. Están a cada lado de la línea media, entre el mesonefros, que es este, y el mesenterio dorsal, que es aquí. Estos se forman, dice, por la proliferación del epitelio celómico. Recordemos que aquí toda esta cavidad se le denomina celoma. Entonces tenemos epitelio celómico. Y la condensación de este mesénquima subyacente es como se forman las gónadas iniciales. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos el mesonefros, ¿no es cierto? En el mesodermo intermedio, el mesonefros. Y en este hay este pronunciamiento de estas crestas longitudinales que están entre el mesonefros y el mesenterio, ¿sí? Dorsal. Este es un corte. ¿Qué tipo de corte sería esto? Si saben reconocer qué tipo de corte es, si es un corte coronal, un corte sagital, un corte axial. Sagital. Ya, sí, este es un sagital porque se ve así de lado, ¿no? Así. Un corte coronal, ¿cómo sería? Así. ¿Visto? De frente. O sea, como que me cortaron así a mí. De frente. ¿Sí? Que puede ser desde atrás hacia adelante. Y un corte axial, en cambio, es por la mitad. ¿Sí? Así. Este es el corte axial. Entonces, esta imagen de aquí, ¿qué corte será esta imagen de aquí? Axial. Eso, ese sería un corte axial y este sería un corte longitudinal. ¿Ok? ¿Sí? Es que a veces ya digo yo axial y después no se acuerdan de qué estoy hablando y se pueden confundir. ¿Ok? Entonces, miren este también, aquí tenemos, miren el celoma, todo esto es el celoma. Entonces, aparecen como un par de crestas longitudinales, se forman por la proliferación del epitelio celómico, todo esto es epitelio celómico, con la condensación del mesénquima subyacente entre el mesonefros y el mesenterio dorsal. ¿Sí? Facilito. Obviamente, estas gónadas desarrollarán, si hay la influencia del gen SRY a través del cromosoma Y, se desarrollarán y se reformarán testículos. Y si no hay ahí la ausencia, se desarrollarán en sentido femenino
ovarios. ¿Ok? A veces también puede determinar o puede haber, perdón, así el sexo del embrión, que es regido genéticamente desde la fecundación para que tenga 46XY y sea un varón, a veces puede tener 46XY, pero no tiene toda la influencia hormonal y de pronto no desarrollan testículos. Entonces, se desarrollará tener tendencia el ser humano a desarrollar en sentido femenino. Pero para que la gónada funcione y se forme adecuadamente, es importante que existan unas células que invadan a estas crestas genitales, que son las células germinales. Las células germinales se forman en el epiblasto, pero la primera manifestación de estas células aparecen en la tercera semana en la pared posterior del saco vitelino cercana al alantoides. Aquí, ¿sí? Posteriormente, estas células germinales van a migrar, miren, por el mesenterio, por la pared del intestino posterior, a la cuarta semana. A la quinta semana van a estar cerca de la cresta genital y a la sexta semana van a tener que invadir la cresta genital. ¿Sí? Entonces, miren, las células germinales primordiales están en la pared posterior del saco vitelino cercana al alantoides. A la cuarta semana, por movimientos ameboides que se mueven así. ¿Alguien ha visto los movimientos de las amebas? Más o menos se mueven así, se desplazan, como zigzag, se van moviendo así. Se desplazan por el mesenterio del intestino posterior, ¿sí? A la cuarta semana. ¿Ok? Tercera semana, cuarta semana de gestación. Entonces van desplazándose para poder acercarse y llegar a la cresta genital. Entonces, hacia la quinta y sexta semana, estas células germinales van a acercarse a la cresta genital a la quinta y a la sexta semana van a invadir esa cresta que aparecía como la proliferación, ¿no es cierto? Que había ese reborde genital, ¿sí? Entonces, invaden la cresta genital. Es importante que invadan la cresta genital. Si las células germinales no invaden, obviamente no va a haber un desarrollo gonadal adecuado. Porque, ¿qué creen ustedes que hacen las células germinales en las gónadas? ¿Para qué servirán las células germinales? Como Para su el nombre, crecimiento, perdón, para el crecimiento, para ¿qué, determinar qué determina? igual ayudan a seguir determinando lo que es, si es masculino o femenino, como que ayuda. A ver, digan nomás, para eso estamos aquí, para ver si estábamos equivocados. O ver. ¿Qué quiere decir una célula que germina? Germinal. Que de una van a salir. Se siembra una semillita y de pronto esa semillita empieza a crecer y a dar otros. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucharon? Chicos, se cortó nuevamente el internet. Tampoco inestable, qué raro. Pero bueno. Ahí sí me escuchan, ¿no? Ahora sí. Bueno, les estaba preguntando a ustedes que, ¿qué será una célula germinal, germinativa? Por deducción,
Alguien que me pueda decir. ¿Qué irá a formar la célula germinativa? ¿No es aquella que permite el desarrollo y crecimiento de la gonada? Está dentro de la gónada, ¿sí? Pero ¿qué producirá estas células? ¿Qué permitirán estas células germinativas? Van a ayudar a que se produzcan los gonocitos y estos para los procesos tanto de ovogénesis como espermatogénesis. Exactamente, muy bien. La célula germinativa, como dice germinativa, ayuda a la formación de nuevas células para que, por ejemplo, en el varón se formen los espermatozoides y en la mujer se formen los óvulos, ¿sí? Entonces, en este caso, se producirá ya dentro de ella, vamos a ver, son las células precursoras de los gametos, ¿no es cierto? Ya sea los espermatozoides o en el varón o los óvulos en la mujer. Entonces, imagínense si no invaden estas células germinativas, simplemente, ¿qué pasará? Se puede desarrollar una gónada que no va a funcionar adecuadamente y se podrían provocar alteraciones, ¿ok? Entonces, miren, antes de la llegada de las células germinales primordiales y durante la misma, el epitelio celómico que estaba en la cresta gonadal, ¿no es cierto?, va a proliferar y las células epiteliales se van a introducir más en este mesénquima, lo cual va a formar unos cordones irregulares. Miren, llegan las células germinales y se mezclan, ¿no es cierto?, con el epitelio celómico en proliferación y van a formar estas estructuras que son los cordones sexuales primitivos. Esto hasta en la sexta semana. Hasta ahí, las gónadas son idénticas, por eso se le denomina periodo indiferenciado de la gónada, que es idéntico tanto en el embrión femenino como en el masculino. ¿Sí? Entonces, hasta ahí formaron los cordones sexuales primitivos, como podemos ver aquí. ¿Ok? Entonces, a la tercera semana en el saco vitelino, a la cuarta semana en el mesenterio dorsal, a la quinta semana está cerca de la cresta genital y a la sexta semana invaden la cresta genital. Y al mezclarse con el epitelio celómico en formación, formaron los cordones sexuales primitivos. ¿Sí? Estos cordones sexuales primitivos, que poco a poco rodean a las células germinativas primordiales invasoras, por eso es indiferenciada, ¿no es cierto? Aquí no se le puede diferenciar el sexo del varón o de la mujer. ¿Sí? Están unidos al epitelio superficial en este caso. Entonces, ¿qué sucedía? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que provocaba para que se desarrolle el testículo? Les había dicho. La presencia del gen SRY. Eso. Entonces, si tenemos la influencia del cromosoma Y sobre la gónada indiferente por acción del gen SRY, obviamente ahí sí va a ayudar a que se desarrollen los testículos como tal y no se desarrollan los ovarios. Entonces, la diferencia entre un testículo y el ovario, aquí es la gónada masculina, el testículo, y la gónada femenina, ovario. ¿Qué es lo que tiene el testículo como tal? ¿Qué sucede dentro del testículo como tal? Estos cordones sexuales primitivos van a seguir proliferando y ya se forman unos cordones netos que se les llama cordones medulares o cordones testiculares. Entonces el testículo va a tener estos cordones medulares o cordones testiculares. Eso no sucede con la mujer. En cambio, se degeneran estos cordones medulares. Es decir, esos cordones sexuales primitivos no proliferan y se degeneran. ¿Sí? En cambio, en la mujer se van a desarrollar los cordones corticales, que son individuales para que se formen los óvulos, ¿cierto? En cambio, en el varón no hay cordones corticales. En el varón, la gónada del testículo, aquí está el parénquima, y está cubierto por una túnica fibrosa, que es la túnica albuginea gruesa, que forma la cápsula que recubre a esta gónada. En cambio, en la mujer no hay eso, no hay túnica albuginea. ¿Sí? Esta es la diferencia entre la gónada masculina y la gónada femenina. ¿Sí estamos claros? ¿Sí?
Entonces, miren, si ha habido la influencia del gen SRY a través del cromosoma Y, obviamente estos cordones sexuales primitivos van a seguir proliferando entre qué semanas, séptima y octava semana de gestación, y se van a introducir más en la médula gonadal. Y aquí van a formar una serie de cordones netos que se van a anastomosar entre sí formando los cordones medulares o los cordones testiculares. Entonces, miren, de lo que había unos pequeños cordones primitivos, se introducen más en esta médula de la cresta gonadal y van proliferando y formando ya estos cordones netos, que son los cordones medulares o los cordones testiculares como tal. Hacia el hilio de la médula gonadal, se comunican con una red de finos conductilios que se le denomina cordones de la red de testis, red de Hale o cuerpo de Inman, ¿sí? A ese nivel. Entonces, esta comunicación hacia el hilio de la glándula forma esta serie de filamentos diminutos que originará unos túbulos de la red testicular o red de testis. ¿Para qué servirán esto? Para que una vez que los cordones, sabemos que aquí dentro de estos cordones, ya vamos a ver qué células vemos aquí que están formando estos cordones, que ya les dije. Las germinativas. Ya tenemos ahí células germinativas que van a formar los espermatozoides a su debido tiempo. Entonces, una vez que ya se formen, van a tener que salir, ¿no es cierto?, por unos conductilios. Entonces, se van a comunicar aquí a esta red testicular o red de Haller para luego igual continuarse, ya vamos a ver por este conducto. ¿Okay? Entonces, se continúa el desarrollo de la gónada masculina. Y estos cordones testiculares se van a separar del epitelio superficial y para el final de la séptima semana, estas van a estar separadas por una capa de tejido fibroso que es la túnica albuginea. Entonces, hacia el final de la séptima semana ya se ha formado esta capa de tejido fibroso que es la túnica albuginea como tal. Entonces, este epitelio separa estos cordones testiculares mediante septos que algunos son completos, otros incompletos, y este tejido epitelial hacia la parte más externa, este epitelio, se aplana y se convierte en mesotelio, formando esta capa gruesa que constituye la cápsula del testículo que se denomina túnica albuginea, ¿sí? Entonces, esta túnica albuginea es la cápsula subyacente del testículo. Aquí está el testículo y esta es la capa que la rompe, ¿sí? Que se forma. Por eso, esta acción para que se forme adecuadamente la glándula, entonces se desarrollan los cordones medulares o testiculares, no se forman los cordones corticales y se forma la túnica albuginea, a diferencia de la gónada femenina. Hacia el cuarto mes, estos cordones testiculares adquieren una forma de herradura y los extremos de estos van a continuarse hacia los cordones de la red testicular o red de Haller. Entonces tenemos, miren aquí a la octava semana, ¿sí? Que ya se ha formado la túnica albuginea, los cordones testiculares han invadido, ¿no es cierto?, más la médula gonadal y se comunican hacia la red testicular. Y hacia el cuarto mes de gestación, estos cordones adquieren forma de herradura y se comunican por unos conductos rectos hacia la red testicular de testis o red de Haller. Hasta ahí son las vías espermáticas internas, hasta la red de Haller. ¿Ok? Aquí tenemos ya un testículo de un adulto que está separado, ¿no es cierto?, por septos, la cápsula, la túnica albuginea, los septos y los cordones, en este caso, ya en la pubertad, estos cordones testiculares que estaban así cerrados, ya vamos a ver qué células nomás contienen, se aperturan y ahí se convierten en los túbulos seminíferos donde se va a dar el proceso de espermatogénesis y espermiogénesis. Entonces, dentro de los cordones testiculares, un cordón testicular tiene, ya habíamos visto, células germinativas, ¿no es cierto?, primitivas, porque esas formaron parte del cordón testicular. Y también tenemos células epiteliales, ¿sí? ¿Estas de dónde provienen? Provienen del epitelio superficial de la glándula, ¿sí?
Recordemos, ¿se acuerdan? La cresta genital o gonadal se formaba del epitelio celómico en proliferación y del mesénquima subyacente. Entonces, del epitelio superficial de la glándula se introduce también al mezclarse con las células germinativas para formar estos cordones testiculares, y estas células epiteliales se van a convertir dentro del cordón testicular en las famosas células sustentaculares o de Sertoli. ¿Se han escuchado de las células de Sertoli? ¿O no? ¿Aló? Sí, Doc. Ya. ¿Y qué se acuerdan de las células de Sertoli? Prematogonios. No, no, porque dijimos que de las células germinativas son las que van a formarse las espermatogonias y todo el proceso de espermatogénesis. Pero células de Sertoli son las que van a ayudar a que al desplazar, están entre las células espermatogénicas para que les ayuden en su desarrollo, y tienen varias funciones que ya hemos de ver en la parte histológica del sistema reproductor. ¿Okay? Pero aquí en la séptima semana, los cordones testiculares se separan del epitelio superficial y forman la túnica longitudinal. Entonces, miren, ahí tenemos un corte axial de un cordón testicular. Dentro del cordón testicular existen solamente dos tipos de células y estas se mantienen así hasta la pubertad. Bien. Entonces tenemos las células germinales primitivas, primordiales, y las células epiteliales que se transformaban en células de Sertoli, como ustedes ven aquí. Células de sostén, sustentaculares o de Sertoli, que van a ayudar en todo este proceso de espermatogénesis, espermiogénesis a partir de la pubertad. Y ya vamos a ver en la parte embriológica cómo ayuda estas células. Si nosotros tenemos aquí una célula, un cordón testicular, imaginémonos acá otro cordón testicular, otro cordón testicular. En el espacio entre estos cordones testiculares se le denomina intersticio, es decir, el espacio intersticial. En este espacio intersticial se van a formar otras células que van a provenir o se originan del mesénquima original. ¿Se acuerdan, no es cierto? En la cresta genital teníamos epitelio celómico y mesénquima subyacente. Entonces, de este mesénquima original se forman otras células que son las células de Leydig. Las células de Leydig, estas van a proceder de este mesénquima y se sitúa entre los cordones testiculares. ¿Qué tiene de particular estas células de Leydig? Como ahí lo dice, que a partir de la 8ª semana, ¿qué produce las células de Leydig? ¿Qué dice ahí que produce? Producen testosterona. Entonces, miren la importancia dentro de la gónada que se ha formado las células de Leydig para que produzca la testosterona y ayude en la diferenciación sexual. Van a abundar entre el 4º y 6º mes de vida intrauterina, porque también tiene que ayudar a que se desplacen los testículos hacia la bolsa escrotal y también se desarrollen los órganos genitales y las vías espermáticas de manera adecuada. ¿Okay? Estos cordones testiculares son sólidos hasta antes de la pubertad. Posteriormente, por la influencia de la testosterona, y a partir de la pubertad, se van a aperturar y se canalizan formando los túbulos seminíferos donde se van a desarrollar todo este proceso de espermatogénesis. Pero estos túbulos después se van a comunicar con la red de Haller y van a desembocar hacia unos conductillos que se les denomina conductillos deferentes, que son entre 5 a 12 conductillos y que son las porciones restantes de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico. Entonces, estos actúan de eslabón entre los conductos de la red de Haller y el conducto mesonéfrico que va a convertirse en el principal conducto en el deferente. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos aquí los cordones testiculares que se van a comunicar a través de estos conductos rectos hacia la red de testis. Y de la red de testis se van a comunicar mediante estos conductillos deferentes
hacia el conducto, que son parte o de eslabón, la primera parte del conducto mesonéfrico de Wolff. Entonces, miren, el conducto mesonéfrico de Wolff, ¿sí? La primera porción que se comunican con la red testicular son a través de estos tubos excretores que son los conductillos eferentes. Y el otro, el conducto de Wolff como tal, el principal, se convertirá posteriormente en el conducto deferente. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Chicos. Sí, doc. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, tenemos a los túbulos, ¿no es cierto? Tenemos entonces que a partir entre la sexta semana podemos identificar dos conductos que van a crecer paralelamente, ¿sí? Según el sexo del embrión se desarrollará o uno de los conductos y el otro se atrofiará, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos al conducto mesonéfrico de Wolff que está en azulito y el conducto paramesonéfrico de Müller que está en este, así rojo, ¿no? Tomatito. Vemos que van a crecer paralelamente, ¿ok? Y estos conductillos de la red, ¿no es cierto? Vienen los cordones testiculares, se comunican con la red de testis y de ahí se comunican mediante estos vasos eferentes hacia el resto de estructuras del conducto mesonéfrico de Wolff, ¿ok? Entonces, en la fase indiferenciada, entre la sexta semana y a finales de la sexta semana, obviamente tenemos dos pares de estos conductos genitales que van a seguir cursos paralelos. El conducto mesonéfrico de Wolff y el conducto paramesonéfrico de Müller. Como ustedes ven aquí. Si se desarrolla una mujer, el conducto paramesonéfrico de Müller es el que se va a desarrollar y se tendrá que atrofiar el conducto de Wolff. Y viceversa. Si se forma un varón, se desarrollará el conducto mesonéfrico de Wolff y se atrofiará el conducto de Müller. ¿Ok? Entonces recuerden, conducto mesonéfrico de Wolff, varón. Conducto paramesonéfrico o de Müller, Müller M mujer, ¿sí? Se desarrolla. Y el otro se atrofiará. Inicialmente, hacia la parte más craneal, este conducto paramesonéfrico de Müller se comunica con la parte abdominal, es decir, con la cavidad abdominal. Por eso es importante, por ejemplo, es decir, ¿cómo se forman las estructuras que tienen como fimbrias? ¿Cómo se llaman? ¿Qué se formará de ahí? ¿En la mujer? Las trompas de falopio. Así es, las trompas de falopio. Por eso ahí se comunican, ¿no es cierto? Está ahí el ovario y estas están así, pegaditas, así como las fibras, como para poder captar al óvulo y que siga su trayecto por las trompas uterinas para que pueda ser fecundado el óvulo, ¿sí? Por eso, cuando no es fecundado, el endometrio se desprende y sale como menstruación, ¿sí? Entonces, en la vida adulta, cuando una persona tiene un proceso inflamatorio, como una enfermedad pélvica inflamatoria, las secreciones que se producen ya sea en el útero pueden migrar por las trompas uterinas y desembocar en la cavidad abdominal y provocar líquido, y un líquido en la cavidad peritoneal puede producir irritación peritoneal conocida como la famosa peritonitis. Entonces imagínense, por eso la mujer puede, si hay algún proceso infeccioso, fuerte, inflamatorio, puede desencadenar en producción de secreciones que pueden invadir la cavidad abdominal y provocar una irritación peritoneal, ¿sí? Y a veces se pueden confundir con una apendicitis y es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? Y han de ver ustedes eso mejor con la parte de femenino. Entonces, miren, hacia la parte más craneal se comunica con la cavidad abdominal, luego crece por fuera del conducto mesonéfrico de Wolff, hacia la parte más caudal, en cambio lo va a cruzar, para luego, hacia la línea media, mezclarse, ¿no es cierto? Y se va a unir con el lado contralateral. Inicialmente, como ustedes ven aquí, en este caso se está desarrollando una mujer, podemos ver aquí a la gónada femenina, que es el ovario, al conducto paramesonéfrico de Müller y hasta la línea media, cómo se tienen que unir. Inicialmente estos son conductos individuales, pero luego se tienen que unir, ¿sí?
se tienen que unir para formar una sola cavidad que es el útero. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, miren, el conducto paramesonéfrico de Müller, que está aquí, aparece como una invaginación entre el epitelio celómico, porque aquí era la cresta genital, tenía epitelio celómico, sobre la superficie anterolateral de la cresta genital. Parte anterolateral de la cresta genital, que es esta. ¿Okay? Entonces, esta hacia la parte del craneal se comunica o desemboca en la cavidad abdominal del celoma, porque la cavidad abdominal se relaciona con el celoma, y en la dirección caudal por fuera del conducto mesonéfrico. Después lo cruza hacia la parte interna, se une en la línea media con el otro conducto de Müller para formar una sola estructura. En los primates y en los seres humanos generalmente se tiene una sola cavidad uterina, generalmente para alojar a un solo ser, aunque pueden haber embarazos 2, 3, y si hay inseminaciones pueden haber ¿hasta cuántos han escuchado que han nacido? Cinco. Más de 5, hasta 8 yo he escuchado. Entonces imagínense, cuando los animalitos, por ejemplo los perros, los gatitos, mantienen estas individualizaciones, por eso pueden tener ellos varias crías, ¿sí? Porque pueden alojarse en estos conductos. ¿Okay? Hacia la parte más distal se produce un ensanchamiento de este conducto paramesonéfrico formando el tubérculo paramesonéfrico de donde se va a formar la cúpula vaginal. ¿Sí? Entonces, miren, pueden haber alteraciones que ustedes ya han de ver en la mujer si es que no se forma una sola cavidad. A veces pueden formarse úteros bicornes, es decir, como que forman dos cavidades uterinas y no se ha formado una sola, o septos, se quedan septos porque no se rellenó, por así decirlo, toda la cavidad uterina y quedó un septo que no desapareció, y pueden de pronto, cuando ya están en etapa adulta, tratando de concebir y de pronto presentan abortos espontáneos. Puede ser porque no tolera, no puede desarrollarse el embrión como tal, ni el feto, porque la cavidad uterina no está alterada. ¿Okay? Y recién se dan cuenta cuando tratan de concebir. Entonces, miren, el sexo del embrión se va a desarrollar ya sea el conducto de Müller o el conducto de Wolff. Si es del masculino, obviamente se va a desarrollar el conducto de Wolff para que se formen todas estas estructuras de las vías espermáticas externas, como son conductillos deferentes, epidídimo, el conducto deferente que viene a ser el principal, y otras estructuras que ya van a ver. Y obviamente el conducto de Müller tiene que desaparecer o degenerarse. En cambio, si se desarrolla el conducto paramesonéfrico de Müller en la mujer, va a formar el oviducto, que son con las trompas uterinas, ¿sí? Y la cavidad uterina como tal, la cúpula vaginal, y obviamente el conducto de Wolff tiene que desaparecer. Entonces, miren, aquí inicialmente tenemos en ambos sexos, en la fase indiferenciada, tenemos a las gónadas, el conducto mesonéfrico de Wolff, el conducto paramesonéfrico de Müller, tenemos aquí la cloaca con los ureteres y las yemas del riñón. ¿Okay? Si se desarrolla un varón, se forman los testículos y las vías espermáticas con los conductillos deferentes, epidídimo, conducto deferente y las vías espermáticas externas. El conducto mülleriano tiende a desaparecer, y en cambio en una mujer se desarrollan los ovarios, se degenera el conducto de Wolff y se desarrolla el conducto paramesonéfrico de Müller formando el oviducto con las trompas uterinas, el cuerpo uterino y la cúpula vaginal. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿No es cierto? Lo que hace la diferencia lo hizo el cromosoma Y con el gen SRY para que se desarrollaran los testículos. Y dentro de los testículos habíamos visto, ¿no es cierto?, que existen unas células. Aquí vamos a ver las células que no son las células germinativas. Dentro del conducto del cordón medular habían las células de Sertoli, ¿no es cierto?
Y una de las funciones en la fase embrionaria de las células de Sertoli es producir una hormona que es la hormona antimulleriana. Y esta hormona antimulleriana, como lo dice, suprime el desarrollo del conducto paramesonéfrico, ¿sí? Entonces, miren, la importancia de la importancia de las células de Sertoli en esta fase es que produzca esta hormona antimulleriana para que no se desarrolle y se degenere el conducto paramesonéfrico de Müller en el varón. En cambio, en el espacio intersticial de la gónada masculina del testículo, tenemos a las células de Leydig, que son las que van a producir testosterona. La influencia de estas células de Leydig para que produzca testosterona, obviamente la testosterona va a ayudar a que se desarrollen los caracteres primarios. Es decir, estimula el desarrollo del conducto mesonéfrico de Wolff para que se formen los conductillos deferentes, el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, ahí falta el conducto eyaculado. ¿Sí? Y la testosterona que se produce, que es el principal andrógeno en el varón, por acción de la enzima 5-alfa reductasa, se va a convertir en otro andrógeno que está en los órganos propios, Diana, ¿sí? Efectores del varón, que es la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, entonces, va a estimular el desarrollo de los genitales externos en el varón para que se desarrolle adecuadamente el pene, el escroto, también para que crezca la glándula prostática. ¿Sí? En cambio, en la mujer, obviamente, la hormona femenina van a ser los estrógenos, que van a provenir de fuentes maternas o de la placenta, y en cambio, los estrógenos ayudan al desarrollo del conducto paramesonéfrico con la estimulación del crecimiento de la tromboanterina o el oviducto, el útero y la parte superior de la vagina, así también como los genitales externos femeninos, como son los labios, el clítoris y la parte inferior de la vagina. ¿Sí? ¿Ok? ¿Entendemos hasta aquí? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan, chicos? ¿Nada? ¿Sí se Doctora, entiende? ¿Sí? una pregunta. ¿La testosterona por qué dijo que era producida? La testosterona es producida por las células de Leydig. Las células de Leydig, bueno, son estimuladas de la adenohipófisis por la LH para que se produzca testosterona. Bueno, y hemos de ver esto en el eje hipotálamo hipofisario, específicamente en la parte de fisiología. Pero las células de Leydig son las que producen testosterona. Y la testosterona, por acción de otra, la 5-alfa reductasa, se convierte en testosterona en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona actúa directamente en los órganos efectores para que crezca el pene, el escroto, la próstata. ¿Sí? Pero se necesita obviamente de testosterona como tal para que se puedan desarrollar los órganos genitales masculinos y las vías espermáticas. ¿Sí? Entonces, Gracias. miren, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno. Entonces, miren, si hay la influencia de la testosterona, obviamente va a ayudar a que se desarrollen las vías espermáticas externas a través del conducto mesonéfrico de Wolff. Entonces, algunos túbulos excretores primitivos vamos a encontrar a los túbulos epigenitales, que son los que van a estar en contacto con la red testicular y que se van a convertir en los conductillos deferentes. Miren, tenemos aquí los cordones testiculares que se comunican aquí a la red testicular o red de Haller, y este es el conducto mesonéfrico de Wolff. Entonces, los que se comunican con la red testicular de Haller, los únicos van a ser los túbulos epigenitales. Tenemos aquí túbulos epigenitales, túbulos paragenitales del conducto mesonéfrico de Wolff. Entonces, solamente los túbulos epigenitales van a estar en íntimo contacto con la red testicular o red de Haller y se van a convertir en los conductilios eferentes. Conductilios eferentes. Estos no son conductos deferentes, son conductillos eferentes. ¿Ya? Posteriormente, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver cómo tenemos la gónada masculina, que es el testículo, y el desarrollo de los conductos de Wolff. ¿Ok? Aquí a este nivel.
En cambio, los otros era el paramesonéfrico y estaba por detrás. Esta es la vejiga urinaria, la vejiga, y por detrás se formaba el oviducto. En cambio, estos solamente van hasta la parte inferior, por detrás de la vejiga. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren, se desarrollan los conductos mesonéfricos a través de los túbulos epigenitales, que son los que se van a comunicar con la red testicular o red de Haller. ¿Ok? Posteriormente también nosotros tenemos que estos conductillos en el polo caudal del testículo, teníamos estos otros pares de conductos que son los conductos paragenitales. Estos conductos paragenitales van a estar funcionales hasta el final del tercer mes de vida intrauterina. Estos no se van a unir con los cordones de la red de Haller y se van a separar del conducto de Wolff. Y el vestigio de estos túbulos paragenitales van a formar una estructura que se denomina paradidimo. Entonces, miren, tenemos los conductos paragenitales en la porción más caudal que permanecen funcionales hasta finales del tercer mes y luego se atrofian y se forman esta estructura que se denomina paradidimo. ¿Sí? Un vestigio del conducto mesonéfrico de Wolff, ¿no? Hacia la parte más craneal, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Tenemos aquí los conductillos deferentes y la parte más craneal, el conducto de Wolff permanece excepto de la porción más craneal, que va a formar una estructura que se le denomina apéndice del epididio. Posteriormente de este apéndice se enrolla este conducto de Wolff mucho y forma esta estructura que se denomina epidídimo. Y de la cola del epidídimo hasta la yema de la vesícula seminal va a formar una estructura tubular con una capa muscular muy gruesa que se le denomina esto conducto deferente. Este sí es conducto deferente. Ya. Posteriormente el conducto deferente se va a unir con el conducto de la vesícula seminal para formar esta última estructura que es el conducto eyaculador que va a desembocar a nivel de la uretra prostática. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces, mire, No, dígame. no solo le decía que sí. Ah, ya. Gracias, Sofía. Bueno, entonces, miren, el conducto, como les decía, de Wolff persiste excepto en su parte más craneal, que luego se convierte en este apéndice del epidídimo. Luego se alarga, se contornea y forma este epidídimo. Y desde la cola de este hasta la yema de la vesícula seminal forma esta estructura que es el conducto deferente. ¿Ok? Y la unión de la vesícula seminal con el conducto deferente que forma el conducto eyaculador que va a desembocar a este nivel atravesando la glándula prostática. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué han escuchado ustedes del conducto deferente? ¿Alguien ha escuchado algo? ¿No? Están en relación con con el conducto eyaculador. Bueno, se forma, ¿no? El conducto eyaculador es la unión entre el conducto del deferente con la de la vesícula seminal, que va a atravesar aquí la glándula prostática para desembocar a nivel de la uretra prostática, ¿no? Entonces, miren. Pero, ¿qué pasará con el conducto paramesonéfrico en el varón? ¿Qué creen ustedes que pase? Ya vimos que se ha desarrollado el conducto mesonéfrico de Wolff, formando estas vías espermáticas externas. Pero, si se desarrolló el conducto de Wolff en el varón, se tiene que degenerar el conducto paramesonéfrico de Müller. Pero, ¿qué pasa con el conducto paramesonéfrico de Müller en el varón? A finales de la 8ª semana de gestación, este conducto paramesonéfrico de Müller tiene que haber degenerado por completo. Pero persisten dos estructuras. En la parte más craneal, forma una estructura que se le denomina apéndice del testículo. ¿Sí?
¿Y quién les había mencionado que provoca o que ayuda a la regeneración de este conducto paramesonéfrico de Müller? La hormona antimulleriana. Sí, muy bien, Franklin. La hormona antimulleriana, ¿sí? A ver si voy a empezar a anotar. Perfecto. Entonces, la hormona antimulleriana ayuda a que se degenere el conducto paramesonéfrico de Müller. ¿Y quién ayudaba a formar la hormona antimulleriana? ¿Quiénes producen la hormona antimulleriana? O sea, las de Sartali. Bien, Alejandro Félix. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren, aquí entonces tenemos dos apéndices, el apéndice del testículo, del epidídimo, perdón, y el apéndice del testículo. El apéndice del epidídimo es el vestigio, o no, la porción más craneal del conducto mesonéfrico de Wolff. En cambio, el apéndice del testículo es el vestigio del conducto paramesonéfrico o de Müller. ¿Sí? Miren. Entonces, obviamente, en la región por detrás de la vesícula seminal, aquí tenemos la vesícula seminal, que también se forma del conducto mesonéfrico de Wolff. La unión de la vesícula seminal con el conducto deferente forma el conducto eyaculador, que es la última porción del conducto mesonéfrico de Wolff. Y esta va a desembocar a nivel de la uretra prostática. ¿Okay? Otro de los vestigios que queda del conducto paramesonéfrico es esta estructura. ¿Se acuerdan que la mujer se unía, ¿no es cierto?, en la parte de la línea media y formaba, ¿qué formaba en la mujer esto? Una cavidad. ¿Qué era él? Útero. El útero. En cambio, en el hombre no se desarrolla el útero y el conducto paramesonéfrico se degenera, pero queda un vestigio que se le denomina utrículo prostático. Aquí falta la T. Es el utrículo prostático que igual va a estar en relación con la uretra masculina. Entonces tenemos el apéndice del testículo y el utrículo prostático. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Vamos a recordar del seno urogenital. Existe 3 porciones. La parte superior, inicialmente les había dicho, ¿no es cierto?, que se comunica con el uraco y tenemos la vejiga urinaria, ¿sí? Otra que es la porción pélvica, de donde se van a formar tanto el segmento prostático y membranoso de la uretra y otro segmento, el segmento fálico. A finales del 3er mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y da origen a varias evaginaciones, generalmente son 5. Por eso embriológicamente la próstata tiene 5 lóbulos en la parte embrionaria, anterior, posterior, medio y lateral. 5 evaginaciones que se producen en la uretra, que posteriormente estos se unen y forman la glándula prostática como tal. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos el seno urogenital primitivo. Este es, miren, la cloaca. ¿Ok? Tenemos, después se forma una parte superior, la porción media y el segmento fálico. Entonces aquí a la porción superior va a formar, como ustedes ven aquí, la vejiga. La porción pélvica va a formar la uretra prostática y membranosa y la porción fálica con relación con la uretra peniana y en relación con el pene. ¿Sí? Miren. La porción pélvica del seno urogenital forma la uretra prostática y uretra membranosa. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vemos que a finales, la glándula prostática, ¿no es cierto? Habíamos visto que forma estas evaginaciones provenientes de la uretra prostática. No se vaya el internet. Doc, ¿puede repetir? Se le cortó todo. Sí, sí. Sí, se le cortó. Sí, vi que está un poco inestable. Ok, pero ahora sí me escucha. Entonces, miren, la glándula prostática se producen las evaginaciones. Miren, aquí tenemos el segmento
prostático, se producen estas evaginaciones que van a formar la glándula prostática final del tercer mes de gestación. ¿Ok? Y como ustedes ven aquí, también tenemos al conducto mesonéfrico de Wolf. Tenemos aquí las vesículas seminales, en cambio, que se forman, ¿sí?, por la gemación de los conductos deferentes. Aquí está el conducto deferente y aquí el origen de las vesículas seminales. Y aquí sería esta porción que se une, el conducto eyaculador, que luego atraviesa la glándula prostática como tal. ¿Ok? Y esta es una vista posterior de la, ¿se acuerdan? Aquí tenemos la cloaca, ¿sí? Y en el segmento superior se va a dar origen a la vejiga urinaria. Aquí tenemos los conductos mesonéfricos de Wolf y aquí tenemos las yemas de los ureterales y después los uréteres. En esta vista posterior podemos ver cómo se forma el trígono vesical con la desembocadura de los meatos de los ureteres, ¿sí? Y hacia acá, ¿no es cierto?, se va a formar la uretra, ¿sí? Y el segmento prostático y membranoso. Entonces aquí ya vienen los conductos eyaculadores, se producirán aquí de la uretra prostática las evaginaciones para que se forme la glándula prostática como tal. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Sí, digan que sí. Bueno, ok. Entonces miren, y es así como vemos en la persona adulta, como ya está estructurado el sistema geniturinario. Tenemos aquí la vejiga, la desembocadura, este es el trígono que veíamos de la parte posterior. Esta es una vista anterior, una vista coronal. Como podemos ver los meatos ureterales derecho, izquierdo y el famoso trígono vesical. Aquí la uretra prostática. Y aquí miren la desembocadura de los conductos eyaculadores y el utrículo, el vestigio del conducto paramesonéfrico de Müller. Los conductillos prostáticos desembocan alrededor de este verum montano, ¿sí? ¿Ok? Este se le denomina verum montano. Es el signo de referencia de la parte anatómica del diafragma urogenital que se forma el esfínter externo, el que da la continencia masculina. ¿Ok? Y esta es una vista sagital en donde vemos aquí la vejiga, acá la desembocadura del meato ureteral. La glándula es la uretra prostática, que ha desarrollado la glándula prostática por las devaginaciones, el vestigio del utrículo prostático y el conducto eyaculador que está atravesando la glándula prostática que se ha formado de la vesícula, de la unión de la vesícula seminal con el conducto deferente. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si ha sido cierto, si me han entendido. Ok. Bueno, ahora sí. Vamos a... Ahora sí participen, chicos. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer una... la persona que va a participar me dice también su nombre, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, ¿sí? Del desarrollo de los genitales internos. Habíamos dicho que el sexo del embrión era determinado ¿desde cuándo? Desde la octava semana. Desde la fecundación. Eso, el sexo del embrión es Desde la determinado desde la fecundación. fecundación. Ujú. ¿Sí? Desde la fecundación. ¿Sí? Pero los caracteres sexuales para que sea un hombre o una mujer, eso sí es a partir de la Séptima semana. séptima semana de gestación. Para que se produzca, ¿no es cierto?, un desarrollo adecuado masculino, ¿de qué es importante? ¿Qué es importante? El gen A ver, vamos gen una SRY. primera persona, porque si no hablan todos y ahí sí ya no sé quién nomás participa. El gen SRY era importante porque eso daba la formación en lo que son los testículos. ¿Ya?
Entonces, para que se desarrolle adecuadamente la gónada femenina se necesita del gen SRY, ¿no es cierto? Que esté en el bracito corto del gen del gen Y, del cromosoma Y. Pero vamos a ver cómo se da la primera manifestación de las gónadas. Puedo decirlo. A ver, Sofía. ¿Cuál es No la? sé, que se dan como un par de crestas que estaban entre el mesodermo y el mesonefro y era condensación del epitelio que estaba cerca. Entonces aquí tenemos la primera manifestación de las gónadas, ¿no? Ya. ¿Cómo se le denomina esto? ¿Qué son crestas gonadales? A ver, Sofía. Sofía Salazar eres, ¿no, hija? Sofía Salazar y ahora Vanessa Padilla, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Ahí se produce, esta sería la cresta genital, ¿no? Que está entre el mesonefros y el mesenterio dorsal. ¿Ok? Pero para que se forme adecuadamente la gónada, ¿qué se necesitaba? Las células germinales. Eso, muy bien, señorita Félix Alejandra, ¿no? Ok. ¿Y las células germinales dónde se forman? Se forman en la pared de vitelino cerca del alantoides. En el epiblasto. Eso, ¿quién dijo el epiblasto? ¿Quién dijo el epiblasto? Y otra vez. Ah, ya. Señorita Félix. Señorita Nicole. Ok. Por favor, participarán. Recordarán que esto tiene calificación. Entonces tenemos las células germinales que se forman en el epiblasto. Pero estas aparecen primero, ¿a qué semana? En la sexta semana. ¿En qué semana? En la En tercera la sexta semana. semana. Tercera semana. Eso, aparecen en la tercera semana de gestación. ¿Dónde se localizan en la tercera semana? En la pared del saco vitelino cerca del alantoides. Ok. Muy bien. Entonces, a la tercera semana tenemos nosotros en la pared posterior del saco vitelino cercana al alantoides. Posteriormente, ¿qué pasa con estas células germinales? Ay, ya te estoy poniendo yo. Era ubicada en la cresta. Mira, En la no, mira la piel. El mesenterio dorsal en la cuarta semana. Estas células germinales van así. Entonces, ¿quién dijo a la cuarta semana en el mesenterio dorsal? Yo, doctora. Sofía. Sofía. A la cuarta semana entonces migran por el mesenterio dorsal. Posteriormente, ¿qué pasa con las células germinales? A la Van a sexta estar semana. cerca de las crestas. Van a la cresta Cresta. e invaden la cresta germinal. A ver, Brigitte primero me habló y después Rebeca Carrasco, perdón. Rebeca Carrasco. Y Brigitte, ¿cuál es tu apellido? Pérez, doc. Pérez.
Entonces, miren, aquí a la quinta semana va a estar cerca de la cresta genital y a la sexta semana van a invadir las crestas genitales. De ahí que produce en la sexta semana al invadir, ¿qué forma? Los cordones cordones sexuales sexuales. A ver, primitivos. Grace Montatixe. Hasta la sexta semana se unen, ¿no es cierto?, el epitelio celómico en proliferación con las células epiteliales germinales. Van a formar esta estructura que se denomina cordones sexuales primitivos. Hasta esto es, ¿cómo se le denomina aquí? Nada Periodo indiferenciado. indiferenciado. Gónada indiferenciada. Alguien habló de algún varón, pero no le escuché quién era. Yo, era Franklin. Y los otros varones no han desaparecido. Creo que yo también le dije. Sí, Génesis Rosero. Génesis Rosero. Entonces, hasta la sexta semana de gestación tenemos a la fase indiferenciada. A la fase indiferenciada gonadal. Posteriormente, por la influencia, ¿no es cierto?, de este gencito, se va a desarrollar la gónada masculina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora que se desarrolla adecuadamente la gónada masculina? Dado la influencia del cromosoma Y y del gen que ya hablábamos y se va a desarrollar el testículo. Ujú. ¿Y qué se produce en la gónada para que sea diferente a la gónada femenina? La testosterona, doctor. También, Isa. ¿Tiene una tónica albuginia? ¿Quién dijo de la túnica albuginia? No la escuché. Ya, doc, Daniela Daniel. Fernández. Participen los otros también. Si no es más visto, ¿No se tiene llevan. cordones corticales? Ay, demasiado. También dijo que la testosterona era por lo de las células Leydig. Vamos a ver nomás, Grace. También lo que, o sea, después de los testículos también se va a desarrollar los cordones medulares, pero eso pasa en los dos, pero en los hombres no va a haber los cordones corticales. Eso, entonces muy bien. Gracias, Milena. Se desarrollan, ¿no es cierto? Más se pronuncian estos cordones primitivos, se proliferan más hacia la médula y ya van a formar estas estructuras que vienen a ser los cordones medulares o testiculares, que es lo mismo, ¿no? Ok. Y dentro de estos cordones testiculares, ¿qué nomás tenemos? Las células germinativas. Varias de las ¿Ya? células epiteliales. Eso, que se transforman después en qué, mija? En Vanessa. células de Sertoli. Vanessa Padilla, ya que tengo que anotar. Brigitte Pérez. Ok. Entonces, miren, dentro de estos cordones testiculares vamos a tener estos dos tipos de células, como lo mencionaron, ¿no es cierto? Tenemos a las células germinativas primitivas, ¿ok? Y a las células de Sertoli. Y en el espacio intersticial, ¿qué células se formaban y de dónde? Las células de Leydig. A ver, señor Cristian Robert. procediendo del mesénquima. Si no estoy-
Robles. Es. Señor Cristian Robles. Entonces se formaban las células de Leydig. ¿Y qué particularidad tenían las células de Leydig, señor A la sema- Robles? a Que la forman semana producen testosterona. La testosterona. Señor producción de Robles. testosterona. Oh, señor Flores. A ver, señor Flores. ¿Qué hacía Isaac? La producción de testosterona. ¿A partir de qué semana? La octava. De la octava. La La octava. octava Ya. semana. Perfecto. Ya. Muy bien. Isaac. Ya. Entonces, miren, eso es importante, ¿no es cierto? Las células que van ayudando, ¿no es cierto? Tenemos aquí eh, las células germinales, las células de Sertoli y obviamente las de Leydig. Estos cordones testiculares se comunicaban con unos finos conductillos que formaban esta estructura, ¿cómo se llama? Hacia la médula. El conducto mesonéfrico de Wall. Miren esto, ¿qué está formando aquí? Red de testis, La ¿no? red del Eso, calio. ¿quién dijo red de testis Hable. primerito? Yo, doctora. Ya. A ver, David Espinosa. Ya, muy bien. Entonces formaban esta red de testis. Perfecto. Hasta ahí son las vías espermáticas internas propias del testículo. Y también el epitelio, ¿no es cierto? Había una división del epitelio. Que obviamente, ¿no es cierto?, dividía a los cordones testiculares y las células epiteliales hacia la parte más externa, ¿no es cierto?, se aplanan y formaban esta estructura la séptima semana, que era como, ya me mencionaron, pero como era esta cápsula, ¿cómo se llama? La túnica alpina. Túnica albuginia. Michelle Carrera. Yo le dije, ¿no? Michelle, ¿quién me dijo? Yo le dije, Milena. A ver. Y la última persona que le dije, ya me olvidé el nombre, señorita Michelle Carrera. Carrera, ya participaste tú, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos a la túnica albuginia. ¿Sí? Posteriormente, ¿no es cierto?, existían un par de conductos que se formaban. Y en Los el varón, conductos El diferentes. conducto más. creo que me voy a volver una experta dibujante. Bueno, lo importante es que me entiendan. Entonces, ¿cuál es este conducto que se desarrolla en el varón? El de Wall. O mesonéfrico. Milena, sí. ¿Quién dijo mesonéfrico? Yo, Sofía. Sofía Salazar. Milena Campos. Participarán los otros chicos, verán que cuántos son 27. Y ahorita han participado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 personas. Faltan 11.
Entonces tenemos aquí al conducto mesonéfrico de Bol, ¿no es cierto? Que es el que va a formar El conducto deferente. parte del conducto deferente, sí. Pero, ¿cómo se llaman las estructuras que se unen a la red de Haller o red de Testis? Los conductillos diferentes. Así es, son los conductillos deferentes. Estos se formaban, a ver, Vanessa Patillas. Vanessa, ya estabas tú participando. Sí. Ok, en un inicio, estos conductillos, está muy bien con el nombre de conductillos deferentes. Estos son los conductillos eferentes, ¿no? Inicialmente se les denominaba túbulos. Excretores. Bueno, todas Y estas son las genitales. vías espermáticas externas, ¿no? Es conductillos excretores, pero en un inicio tenemos un par de túbulos. En la parte más craneal, los túbulos E y acá los túbulos Epigenitales. P. ¿Quién dijo Epigenitales. epigenitales? Yo le dije epigenitales. Shirley. ¿Cuál? ¿Shirley? Shirley. Ajá. Shirley, bien. Ok. Entonces, inicialmente tenemos los túbulos epigenitales. ¿Y estos otros túbulos cómo son? ¿Cómo se llaman? ¿Alguien que no Los participa? paragenitales. Grace, busque. Los túbulos paragenitales. Solamente los túbulos epigenitales son los que se van a comunicar con la red de testis para formar los conductillos deferentes, ¿sí? Los túbulos paragenitales van a permanecer funcionales ¿hasta qué mes? Hasta el El tercer. tercer mes. Sofía. Sofía. Ya les van a dejar sin participar a los otros de ustedes. Entonces, luego se degeneran estos y se convierten en, ¿cómo se denomina la estructura que se convierte, que se degenera de los túbulos Para Génesis, Rosario. Paradigma. Ya le Sí. dije eso. Se convierte en el paradigma. ¿Ok? La parte más craneal del conducto mesonéfrico de Wolf forma una estructura que se denomina, Apéndice Del del epidídimo. a ver, epidídimo. Leslie Lochomin. Así es, forma esta estructura que es el apéndice del epidídimo. De ahí se enrolla y forma esta estructura que se denomina Epidídimo. Epidídimo. Milena. Yo le dije eso. Sí, por eso digo Milena. No, Shirley. Nada, Shirley, yo le Milena. dije. Yo le dije. dijeron las dos. Cállense. Epidídimo. Ya. A ver, ahora voy yo a preguntar. A ver, señor Sansur, que usted no ha participado. De ahí del epidídimo, ¿qué estructura se forma aquí? ¿Qué estructura es la que se continúa por acá? ¿Cómo se llama, señor Sansur, esta estructura? Este conducto. Desde la cola del epidídimo hasta esta estructura que no sabemos todavía cómo se llama. El conducto Los más... conductos deferentes. Ese es el conducto deferente. Conducto deferente. A ver, señor. A ver, señorita Ramírez.
¿Qué esta estructura de ahí del conducto deferente? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cuándo? ¿Puede Esta, volver a leer? perdón. ¿Esta estructura cómo se llama? Esta. El conducto eyaculador. No, antes. Esta que se forma aquí. La vesícula seminal. Eso, muy bien. Estas son las vesículas seminales. Señorita Ponce, ayúdenos. La unión de la vesícula seminal con el conducto deferente forma. Para repetir, se me corta. Ya. La unión del conducto deferente con la vesícula seminal forman esta estructura que se denomina. El conducto eyaculador. Perfecto. Conducto eyaculador. Ponce. Muy bien. A ver. A ver, señorita Ortiz. Usted todavía no participa. A ver. El conducto paramacenéfrico, ¿qué ha pasado en el varón? ¿Qué sucede? ¿Me puede repetir, por favor, el conducto? ¿Qué pasa con el conducto paramesonéfrico en el varón? Se atrofia. Ya. ¿Quién ayuda para que se atrofia? ¿Qué tiene que producirse para que se atrofie el conducto paramesonéfrico? Participaba una hormona Ya. que es la antimuleriana. Ya, muy bien. Entonces se produce la hormona antimuleriana. ¿Y se acuerda quiénes producen la hormona antimuleriana? En las células de Sertoli. Ya, muy bien. Señorita Doris Ortiz. Perfecto. Perdón, no le veo no sé si es señorita o señor Valdés. Señorita Valdés, creo que. Sí, señorita Valdés. ¿Qué remanentes quedan del conducto paramesonéfrico? ¿Sí me El escucha? utrículo prostático, sí. Ya, esta estructura que se llama el utrículo prostático. Y esta estructura, ¿qué estructura es esta? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama la gónada masculina? El veromontán. No, ¿cómo se llama la gónada masculina? La gónada masculina es el testículo. ya. Entonces, sobre el testículo, ¿qué está esto en rojo? El apéndice. Eso, entonces la otra estructura es del vestigio del paramesonéfrico, es el apéndice testicular. ¿Ok? Señor Valdés. Ok. Entonces,
Mire cómo se han formado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué falta? A ver, vamos viendo quién más me falta. Señorita Gordón. Sí, profe. A ver, ¿cómo se formaba la próstata? ¿Se acuerda? ¿De qué segmento se formaba la glándula prostática? Perdón, profe, ¿puede repetirme? ¿De qué segmento se formaba la glándula prostática? Tenemos el seno urogenital. ¿Ok? De la porción superior se formaba, de la porción pélvica se formaba, y la porción, tenemos 3 porciones, ¿no? Entonces, del seno urogenital de la porción superior se formaba la vejiga. vejiga. Del segmento pélvico se formaban, aquí tenemos esta estructura. ¿Sabe cómo se llama esta estructura que está en rojito? ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Dónde desembocan estos conductos? Tanto el conducto eyaculador como el utrículo. ¿Esta estructura cómo se llama? ¿Hacia dónde confluyen todas esas secreciones para que pueda salir después al exterior en el varón? En el seno urogenital. ¿Pero cómo se llama esta estructura? ¿Por dónde sale la orina? ¿Por la uretra? Pero no, estoy preguntándole a la señorita. Mi hija bella. Sí. Entonces ya te corrigieron. Se llama uretra, ¿no? Por eso es el seno uro de orina genital de genitales. Entonces tienen en una misma relación. Entonces desembocan a nivel de la uretra prostática, ¿cierto? A nivel de la uretra prostática. Entonces, del segmento pélvico se forman 2 estructuras que van a ser esta y otra cosa más. Se forman El segmento prostático y membranoso de la uretra. eso, segmento membranoso, segmento uretra prostática y uretra membranosa. Y la próstata como tal, ¿qué pasa de la próstata? Miren, de aquí, de la uretra prostática, se produce, ¿qué se produce? Unas que salen para afuera de la uretra, se forman unas evaginaciones. ¿En qué mes? En el tercer mes. Ya, chévere, ya, Janita Gordo, muy bien. Ahí nos va quedando más, ¿no es cierto? Cuando participamos, si no después nos olvidamos, ¿sí? Por eso les hago yo así. Entonces, al tercer mes se producen estas evaginaciones a nivel del segmento de la uretra prostática, que inicialmente son 5, como les decía, formando 5 lóbulos a nivel embrionario, que posteriormente se desarrollan y forman la glándula prostática como tal, ¿sí? Forman la glándula prostática. Todo lo que les he tomado van a dar en el examen, entonces va a ser facilito. Y entonces, todo esto se desarrolla por la influencia de qué hormona, principalmente. A ver, ¿quién no participa? Testosterona. A ver, Rebequita. Es que les estoy buscando a las personas que no participan. Voy a ver quién más. Señorita Flores, ¿sí está? Señorita Flores. Sí, aquí Ya. estoy. Ya, un favor. Entonces, a ver, la hormona principal del varón es La testosterona.
Ya, sí, Ujú. sí. Testosterona. Esta va a ayudar a que se desarrollen principalmente, ¿cómo se llaman todas estas vías del conducto mesonéfrico de Wolff? La vía, Eso, eso. vía, vía ay, no sé, profe. Vías, lo que estoy escribiendo, completo. Vías, Vías de espermáticas. vías espermáticas. Entonces, por la influencia de la testosterona que es producida por las células de, ¿qué estoy rayando? ¿Quiénes producen la testosterona? Aquí estoy rayando, mire. De las células de Lending. Lady. Las células de Lady producen testosterona. Estas influencian en que estimulan para que se desarrollen las vías espermáticas, ¿sí? Como Sí. son conductillos deferentes, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador. Y en cambio, la testosterona, por acción de la enzima 5-alfa reductasa, la testosterona, a ver, vamos con otra persona para no hacerle sufrir tanto. Ay, profe, perdón, pero voy a repasar, profe, no se preocupe. No se preocupe, para eso estamos aquí, para aprender, ¿no? Gracias, profe. Ok. A ver, ¿quién me falta? A ver, 1, 2, 3, 4. 23. Faltan 4 personas. A ver, de las personas que no han participado. ¿Quién falta o quieren que les nombre? Qué malos que son conmigo, me hacen buscarles. Doctora, una pregunta. Antes mencionó sobre no sé que copié bien, la hidrotestosterona. Eso, ¿quién está hablando? No sé quién está hablando. Ah, San Señor Mateo. Justo, la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa se convierte en esa hormona que tú mencionaste que se llama La hidrotestosterona. la DHT, que es la dihidrotestosterona. Esta ayuda para que se desarrolle más ¿qué tipo de órganos genitales? Tengo dos, pero eran tres. Tengo la próstata, el pene y me falta uno que no me acuerdo. La bolsa escrotal. Aquí P y la bolsa escrotal. El pene, la próstata y la bolsa escrotal. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Eso es, ¿no ve? Eso es todo. Eso es todo por hoy. Ya. Voy a dejar de compartir.